La muerte venciste y nos diste libertad. Amados hermanos, es un gusto para mí estar y el poder estar hoy con ustedes y compartir esta reflexión acerca de la palabra de nuestro Dios. Este día, el tema que quiero compartirles, lo he titulado La búsqueda de Dios. Y para lo cual, antes de proceder a esa reflexión, yo les quiero invitar a que tomen su Biblia, que siempre la tengan en su mano, siempre que vayamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, sea bajo nuestra Biblia. Sabemos que tenemos otras herramientas, pero nuestra Biblia es la que nos conduce a la verdad de nuestro Señor. Y para ello, antes de continuar, les pido, mis hermanos, que oremos y nos pongamos en la presencia de nuestro Señor, para que el Espíritu Santo nos pueda dirigir en esta reflexión, en la meditación de su palabra, y que por medio del Espíritu Santo nos pueda conducir respecto de lo que el Señor quiere hablar en nuestra vida. Por lo cual vamos a ponerse en sus manos. Padre mío, Dios bendito y Rey, este día te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido escudriñar tu palabra, porque nos permite, Señor, gozar de tu presencia y que tu Espíritu Santo nos redarguya en todo momento, que nos permita recordar tu palabra en todo momento y hablar con denuedo a aquellos que lo necesiten, Señor. Te pedimos que tú nos conduzcas en esta reflexión, que la meditación de tu palabra, Señor, sea conforme a tu verdad y acorde a tus propósitos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Pues bien, mis hermanos, les recuerdo el tema. El tema se llama La búsqueda de Dios y se basa en los versículos Lucas 18, del 1 a Lucas 19, 10. En estos podemos ver cómo Jesús le habla a sus discípulos en diferentes parábolas y de la cual nos enseña en la manera en que nosotros debemos buscar a Dios. Para iniciar, vamos a leer la palabra de la viuda insistente. En Lucas 18 nos dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles cómo debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: había un cierto pueblo, un juez, que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, y como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? En esta parábola nosotros podemos ver, en resumidas cuentas, que esta mujer buscaba incesantemente la ayuda de este juez, ¿no? Y de la misma manera Jesús nos enseña que esa búsqueda del juez en nuestra vida nos hace el comparativo de cuando nosotros buscamos a Dios, cuando debemos de buscarle a Dios. No es solamente decir: Señor, hola, te necesito, hacer una oración y esperar que con esa sola oración se nos responda y se nos solucionen las cosas. No es así. Dios nos enseña que debemos estar constantemente buscando la presencia de Dios, buscando su favor, buscando encontrar la respuesta a nuestras solicitudes, a nuestras peticiones, a nuestras dudas. El Señor, con base en nuestra fe y en nuestra insistencia de estarle buscando, es lo que a Él le agrada saber de nosotros, y por lo cual Él, en su misericordia infinita,
nos puede ayudar a discernir cuál es el camino que debemos tomar cuando tenemos una decisión que escoger, cuando tenemos alguna duda o algún problema, algún conflicto o alguna necesidad que no podemos nosotros subsanar por nuestras propias fuerzas. La búsqueda constante de nuestro Señor es lo que nos lleva a poder tener un remanso en su infinita misericordia, porque Él nos puede dar el camino a seguir, la palabra correcta y precisa y la solución en el momento adecuado. Como lo podemos ver en las parábolas de estos versículos, Jesús les enseña a sus discípulos que mediante la fe podemos nosotros tener un fervor mucho más insistente de la búsqueda de nuestro Señor para la resolución de nuestras necesidades. Lo podemos ver en el versículo 18 del 19 al 30, en donde Jesús nos dice: les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado su casa, su esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. En este pasaje Dios nos dice que mientras estemos nosotros buscándolo a Él, buscando de su reino, vamos a tener una heredad de vida eterna de acorde a lo que dice su palabra. Muchas veces tenemos que sacrificar ciertas comodidades y ciertas cosas que no nos dejan encontrar el rostro de nuestro Señor, y eso es lo que nosotros debemos de estar buscando. Por otro lado, en Lucas 18:14, en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, también nos da una importante lección, y en la cual nos dice: les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor nos enseña, les invito a mis hermanos que lo puedan leer en su casa más detenidamente. Aquí habla de nuestro corazón cuando se enfrenta a la búsqueda de Dios, tiene que ser en una completa aceptación de nuestros pecados, de que nosotros somos los que debemos de encontrarle a Él, nosotros debemos de buscar por nuestra propia salvación y obviamente por la de nuestros seres queridos, pero no es en el afán de estar señalando a otros, como bien lo dice su palabra, sino escudriñarnos a nosotros mismos, saber y reconocer que somos pecadores, y en ese sentido dirigirnos a encontrar a nuestro Señor para que nos dé de esa agua viva que es su palabra, mis hermanos. Ahora yo les pido que, así como Jesús nos enseña que debemos buscarle por medio de estas parábolas, podamos nosotros en cada uno de nuestros hogares, en nuestro lugar santo, en nuestra intimidad con nuestro Señor, podamos buscarle incesantemente, oremos a Él, nos entreguemos en espíritu y en cuerpo y mente a Él, que podamos buscarle, y de la mejor manera que podemos buscarle, mis hermanos, es leyendo su palabra, estando en completa comunión con Dios, el pedirle que nos ayude a discernir exactamente lo que dice su palabra. Algunas veces no se entienden algunas letras, algunas escrituras, pero estad confiados, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos va a llevar al mejor discernimiento de su palabra y vamos a encontrar las respuestas que Jesús y nuestro Padre tienen para nosotros. Yo les invito, mis hermanos, que estemos leyendo constantemente su palabra, que estemos todos unánimes buscando el rostro de nuestro Señor y apliquemos esto a nuestro diario vivir. Y de la misma manera, mis hermanos, yo les invito a que nos sigan escuchando y viendo en estas transmisiones de los devocionales, nos acompañen en nuestras redes sociales a buscar más contenido en Facebook, Twitter, YouTube, y que nos puedan seguir también en nuestros cultos
dominicales al mediodía por la plataforma de YouTube. Les agradezco mucho su atención. Sean bienvenidos, sean bien bendecidos. Y un abrazo de nuestro gran Rey Celestial para todos ustedes y de nuestra parte. Les agradecemos mucho. Sean bendecidos. Hasta luego.